A continuación vamos a trabajar con clientes. Vamos a explicar cómo dar de alta a un cliente, cómo determinar si ese cliente opera en cuenta corriente, los límites de créditos que puede tener ese cliente, los límites vencidos que puede tener, algunas cuestiones impositivas, cómo acceder a un resumen de deuda de un cliente, cómo ver el historial de movimientos que tuvo un cliente en un rango de fecha, cómo acceder al listado de deudores, es decir, un reporte donde se va a mostrar la deuda total de todos los clientes con el negocio, un reporte de morosos, aquellos clientes que además de ser deudores son morosos, es decir, que tienen la deuda vencida. Vamos a mostrar un sistema de habilitaciones en cuenta corriente para determinar a través de un usuario administrador qué operaciones se pueden realizar y qué operaciones no. Es decir, si un cliente excede su límite en cuenta corriente o excede su límite vencido, ¿de qué forma podría seguir operando a través de una habilitación? La duración de la habilitación en sí, es decir, si se puede habilitar solamente para que realice una operación, para que opere durante el día o para que opere durante un rango de fecha. Todas las habilitaciones quedarán debidamente auditadas. Vamos a explicar cada uno de los comprobantes que se pueden generar: presupuestos, pedidos, remitos, devoluciones, facturas, notas de crédito, notas de débito, cobros, anticipos, pagos. Varios de estos comprobantes son comprobantes fiscales y varios comprobantes se pueden generar a partir de otros comprobantes. Es decir, vamos a detallar cada una de las alternativas que puede seguir un comprobante dentro del circuito administrativo. También vamos a hablar de los débitos y créditos en cuenta corriente, que son muy útiles cuando se está implementando un sistema en un negocio que ya se encuentra en régimen. Es decir, el cliente comienza a operar, pero ya con un saldo, que puede ser un saldo a favor o un saldo en contra. Y para ello podemos usar los débitos y los créditos en cuenta corriente, que no son comprobantes fiscales, pero que sí afectarían a la cuenta corriente. También vamos a mostrar el potencial del servicio técnico, cómo podemos manejar un sistema de reclamos y de qué forma podemos manejar el material comprometido. Cuando hablamos de material comprometido, hablamos de mercadería, de artículos que un cliente compra pero que no retira. Puede ser que se estoquee directamente en el negocio del cliente, o también cómo podemos dar soporte a ciertas situaciones que pueden ocurrir, como por ejemplo que se le vende al cliente un producto el cual no tenemos en stock, lo vamos a pedir al proveedor, pero queremos que cuando el proveedor nos envíe esa mercadería, nosotros podamos determinar para qué cliente era, es decir, si ya estaba comprometida esa mercadería, para que no suceda lo que en muchos negocios, en muchas empresas con depósitos pasa, que la vorágine del día a día lleva a que la mercadería no se ingresa al stock, pero un vendedor que ya sabe que esa mercadería ha ingresado al depósito la vende. Con lo cual, el cliente para el cual se había comprometido esa mercadería sufre una demora porque se debe volver a pedir la mercadería. Esto es la introducción de lo que nosotros podemos
operar con el cliente. Por supuesto que muchos de estos movimientos no solo involucran al cliente, sino que involucran a otras entidades dentro del sistema, dentro del circuito administrativo. Es decir, una factura que se le emite a un cliente y se le entrega la mercadería va a afectar el stock, y a su vez si esa factura se cobra en efectivo, si esa factura es de contado y la forma de cobro es efectivo, ¿cómo afecta la caja? ¿Cómo podemos observar la caja? Por otra parte, también varios de estos comprobantes están sujetos a diversa carga de datos, es decir, cómo afecta un comprobante a un centro de costo, cómo se pueden cargar múltiples vencimientos para un comprobante, cómo podemos agrupar los comprobantes a través de lo que nosotros denominamos motivos. Y esto es muy importante porque luego, si está bien parametrizado el sistema y la información se carga correctamente, van a existir diversos reportes, diversos listados que van a involucrar a los comprobantes, a los clientes, a los centros de costos, a los motivos, y nos van a dar indicadores respecto de la gestión de la empresa. Por supuesto que esta parametrización también luego se puede vincular con el subsistema contable y de ahí generar una salida contable que pueda ser interpretado por el contador. Esta salida contable se va a ver a través de los reportes de mayor, de libro diario, a través de los balances y por supuesto a través de los listados de impuestos de IVA, por ejemplo, lo que serían los listados de retenciones, percepciones, etcétera. Pero no vamos a seguir ahondando en este tema y nos vamos a detener bien en lo que es la gestión. Y lo que es la gestión desde el punto de vista de la empresa con el cliente.